Hola, bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo. Hoy iniciamos nueva temporada en CNN Plus y lo hacemos con ánimos renovados y con anuncios importantes. Porque así empezaba el curso el presidente Obama con un ambicioso plan para impulsar el empleo y estimular la economía estadounidense. De momento, 38.000 millones de euros van a ir destinados a infraestructuras y objetivo, conseguir que la primera potencia mundial termine de despegar. ¿Y qué política es más adecuada? ¿Mantener estímulos fiscales, como hace Estados Unidos, o apretarse el cinturón, como sigue pidiendo Europa? Estos días el Ecofin ha decidido que Bruselas tenga que dar el visto bueno a las cuentas de los estados. Hoy vamos a hablar de ello y, cómo no, de España, donde el curso arranca marcado por la huelga general convocada por los sindicatos. 29 de septiembre, esa es la fecha de esa huelga contra una reforma laboral que ha superado esta semana su último trámite parlamentario y que, según los sindicatos, dañará seriamente nuestro mercado laboral. Vamos a hablar de ello, de los últimos datos de paro y de si España está abocada o no a una segunda recesión antes de que termine este año. Así que de todo ello vamos a hablar en esta próxima media hora, en este primer programa de la temporada, y lo hacemos con nuestros dos invitados habituales, que son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola de nuevo. Hola. Bienvenido. Igualmente. Y un placer saludar también de nuevo a Juan José Toribio, que es economista y profesor del IES. Bienvenido. Hola. Bueno, pues así iniciamos una nueva temporada. Enseguida hablamos de España, pero me gustaría que empezáramos hablando primero de Estados Unidos, porque la temporada y el curso comienza con dos maneras de afrontar los problemas económicos a ambos lados del Atlántico. Y nada más volver de vacaciones, el presidente Obama ha anunciado de nuevo un ambicioso plan de estímulo económico, un plan de estímulo fiscal en el que va a aportar 38.000 millones de euros a infraestructuras y a crear empleo en este país. ¿Os parece adecuada esta política tan distinta de la que se está aplicando en Europa? Adelanto que sí me parece adecuada, ¿no? La decisión, me parece necesaria, la decisión de las autoridades americanas, pero en cualquier caso yo creo que si analizáramos de una forma un tanto lo más objetiva posible ese contraste que tú señalas, Mónica, yo creo que deberíamos hacerlo con arreglo a tres criterios, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan distinta la orientación de las políticas económicas? ¿Es que la severidad de las amenazas que pesan sobre una y otra población, sobre una y otra economía, son distintas? ¿Es que son más severas las amenazas de recesión o de recaída en Estados Unidos que en Europa? La segunda pregunta ¿es que los objetivos de la política económica son distintos? ¿Es que las autoridades americanas priman más la preservación del empleo y quizá son algo más tolerantes temporalmente con el déficit público? Y la tercera cuestión que deberíamos hacernos, que deberíamos plantearnos ¿es que los márgenes de maniobra son distintos? ¿Es que está más agotada la política monetaria y sobre todo la política presupuestaria en Europa que en Estados Unidos? De la lectura de estos tres criterios, que yo creo que son los relevantes, lo que se puede concluir en principio es que Estados Unidos se ha tomado mucho más en serio la historia. Uno, lo que fue la Gran Depresión. Dos, las amenazas actuales, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, el informe último de la OCDE, una de las recomendaciones que hace es, oiga, si el actual momento de debilidad de la recuperación se prolonga un poco, igual tiene usted que esperar antes de retirar los estímulos excepcionales, tanto de política monetaria, que yo creo que ambos bancos centrales vienen más o menos a coincidir, más allá de la retórica, pero sobre todo en política presupuestaria, ¿no? Yo de lo que no dudo es de que las autoridades americanas no son heterodosas, no son inconscientes. Claro que convienen en la necesidad de sanear las finanzas públicas a medio plazo, pero están anteponiendo, quizá por el peso de la historia, por el convencimiento que los políticos americanos tienen de lo importante que es la tasa de paro, están anteponiendo la corrección de ese desequilibrio, que en el 10% es el máximo desde la Segunda Guerra Mundial, a quizá anteponer 1 o 2 años la reconducción del déficit público. Prioridad al crecimiento antes del déficit, ¿no, Juan José? Sí, yo creo que la cuestión que tú planteas, Mónica, es la cuestión crucial en este momento en la economía mundial y también en los ámbitos académicos y en los campos del análisis económicos. ¿Qué conviene más? Retirar los estímulos fiscales, como decía muy bien Emilio, la política monetaria no hay discusión hoy, pero respecto a la política fiscal, ¿conviene retirar los estímulos presupuestarios o por el contrario, conviene ajustar? Conviene ajustar, no conviene expandirlos. Bien. Me
Me parece, Emilio, que empezamos la nueva temporada con desacuerdo, lo cual no está mal. No está mal. ¡Qué bueno! Yo creo sinceramente que el presidente Obama viene movido sobre todo por consideraciones electorales a plazo muy corto, y yo creo que está jugando con fuego con la economía americana, y me explicaré. A mí me parece que ha tenido una cierta lógica desde el principio de la crisis estos apoyos a la demanda interna, arbitrados a través de la política presupuestaria, y que tuvieron efecto en los Estados Unidos, en el sentido de que la economía americana inició una cierta recuperación. En cuanto se han empezado a retirar, en la primera parte de este año, en el que estamos ahora, inmediatamente ha caído otra vez la demanda interna, como muestra de que el sector privado no había tomado el relevo total del sector público. Y ahora lo que hace el señor Obama es decir, puesto que esto es así, pues vamos otra vez a poner más dinero del contribuyente encima de la mesa, tratando de estimular esa demanda interna. Pero, primero, todo esto parte de un déficit presupuestario que no solo es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, es el mayor de la historia en tiempos de paz, y no en Estados Unidos, sino en el mundo. Es decir, es un déficit presupuestario del 11%, fue el del año pasado, y no sabemos lo que hay más allá de todo eso. Entre otras razones, ese déficit es tan alto porque Obama, de forma inadecuada, mezcló política económica con ideología y llevó a cabo una reforma del sistema sanitario americano que le pedía su ideología, que a lo mejor era conveniente, pero este no era el momento. Claro. Pues no era el momento de gastar todo ese dinero. Y a partir de aquí, lo que está pasando, me parece a mí, es que el contribuyente americano, el ciudadano americano y el consumidor americano empieza a tener más miedo a la deuda pública que se está acumulando y al déficit que saben que van a tener que pagar, que miedo a la propia recesión. Claro. De ahí que estamos en lo que llamamos el efecto ricardiano en este momento en los Estados Unidos. De forma que es perfectamente posible que entren en un campo de déficit desconocido, con consecuencias incalculables de cara al futuro, y que a corto plazo no estimule demasiado la economía por esta actitud precautoria de los consumidores americanos. Por tanto, Europa es distinto, pero de Europa, si quieres, hablamos. Sí, de hecho, entiendo que va a haber desacuerdo, por tanto, también en cuanto a la política que se está llevando a cabo en Europa, que es radicalmente distinta a esa que se está llevando en Estados Unidos. Aquí se apuesta exactamente por lo contrario, por apretarse el cinturón. Os pregunto por esa reunión del ECOFIN, la primera después de estas vacaciones, en la que se ha acordado incluso que sea Bruselas quien tenga que dar el visto bueno a los presupuestos de cada uno de los estados antes de lo que los aprueben los parlamentos nacionales, ¿no? Hasta ahí llega ese control, esa obsesión por el gasto, por el ajuste, ¿no? En este momento. No, pero a mí esto segundo me parece bien, pero por terminar, digamos, la conclusión de la primera cuestión, que yo creo que es muy importante y que efectivamente está dando mucho que escribir, ¿no? Incluso nos estamos encontrando a colegas muy importantes, que efectivamente cuando recuerdan un poco lo que es la historia y las amenazas que pesan, pues justifican, lógicamente, esas actuaciones de excepción. Son actuaciones que no son normales. Europa yo creo que se ha curado en salud. Europa es algo más heterogéneo, que llega a mayo con una amenaza en los mercados de bonos. Luego hemos visto que los mercados de bonos no se llevan las manos a la cabeza con el endeudamiento de Estados Unidos, por ejemplo, o de otros países, ¿no? Y que incluso sí se las llevan, o sí temen, los inversores en bonos públicos, que no haya crecimiento, porque sin crecimiento es difícil pagar las deudas, ¿no? Yo creo que Europa, efectivamente, en mayo, el 9 de mayo, llega a una conclusión en la que prima el saneamiento de las finanzas públicas sobre otro tipo de consideraciones, y vamos a ver, el resultado es que efectivamente en estas previsiones que ha dado la OCDE, Estados Unidos va a crecer el año que viene un 3,2%, y la promedio de la eurozona va a crecer en el entorno del 1,5% o algo así, ¿no? Está claro que las autoridades de un lado y de otro del Atlántico, valoraciones aparte, priman cosas distintas. ¿Es razonable que las autoridades comunitarias exijan la supervisión previa de los presupuestos generales del Estado de los Estados miembros? Sí, claramente sí.